Vamos a leer la palabra del Señor. No le dé miedo, postúlese, hermano. Postúlese que Dios lo va a usar. Dios la va a usar. Recuerde que Él llama, capacita y envía. Los que están en casa, hermanos, si usted está sintiendo ese fuego en su corazón, no vaya a enterrar su talento, sáquelo. Dígale: Señor, yo voy a poner este talento en tus manos y Dios va a prosperar todo esto. Evangelio según lo narra el evangelista Lucas, el capítulo 12 y el verso 41. Vamos a tomar este texto para nuestra meditación. A partir de este momento, esta conferencia va a quedar grabada en la página de los Pentecostales del Sur, en YouTube. Usted puede compartirla. En este momento está en directo, pero va a quedar en diferido. Usted puede compartirla con un amigo o poder repasar más adelante el tema. Recuerdo la cita: Evangelio según San Lucas, capítulo 12 y el verso 41 dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Oremos para que el Señor nos hable a todos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas de oír tu voz a través de tu palabra. Señor, esta palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne toda intención y pensamiento del corazón. Por eso queremos que ella pueda sacar a la luz y poder interpretar aquellas cosas que se nos son ocultas, pero que tu palabra las va a evidenciar y nos va a edificar, consolar y nos va a exhortar. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, tengan la amabilidad. Administradores fieles y prudentes. Repitan todos conmigo: administradores fieles y prudentes. Hace algunos años, creo yo que más de 20 años, creo que yo estoy llegando a los 25 años que presté servicio militar. 25 años aproximadamente presté servicio militar. Y cuando uno va a prestar servicio militar o llega a prestar servicio militar, hay muchas expectativas, y sobre todo cuando uno sale de ese círculo familiar donde uno piensa que solamente el papá y la mamá le pueden dar órdenes. Uno es muy dado a ser soberbio, ¿no? Que solamente mi papá y mi mamá me pueden gobernar o emitir una palabra de autoridad. Pero cuando uno se enfrenta a la milicia, pues se da cuenta que todo aquel que tiene un rango en su hombro tiene la autoridad para mandarlo y emitir precisamente palabras de autoridad donde tenemos que obedecer. Yo eso quizás no lo había contemplado, pero cuando me enfrenté a eso fue muy duro. Fue muy duro uno recibir órdenes, inclusive personas que a veces le daban órdenes solamente para jugar con nosotros. A veces hacían maniobras más bien de una forma despectiva. Nos trataban a veces como de muñecos, como de animales. Nos hacían a veces hacer ejercicios representando animales, y todo eso tenía uno que soportarlo. Y a medida que uno iba avanzando en el servicio militar, ellos lo hacían obviamente para cuestionar, para confrontar nuestro ego. Ellos lo hacían de esa manera, porque muchos nos enojábamos, pero no podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada, simplemente ellos lo hacían para ver nuestra reacción. Y en una ocasión yo empecé a percibir algo de parte de ellos, y era que cada vez que ellos enviaban una orden, ellos decían: hey, Julano, haga tal cosa,
Y cuando ellos veían que uno como que no le gustaba y la actitud, ¿no? Porque la actitud se refleja hasta corporalmente, ¿no? Cuando uno hacía como que ellos empezaban a contar 1, 2, 3, 4, 5. O sea, empezaban a contarle y todos esos segundos que le iban contando, después se lo multiplicaban y lo ponían a hacer todo eso en series de ejercicios. Pero cuando ellos decían, vaya y me trae ese vaso con agua, y uno no dejaba ni que terminara la palabra y ya salía corriendo, ellos decían, no, espere, mejora por la energía. En otras palabras, no lo haga, o sea, quería era probarlo. Entonces, algunos no sabían eso, o no, como que no lo captaban. Y muchas de esas cosas las aprendí y me llamó mucho la atención, porque nos cambiaban constantemente los comandantes. Y recuerdo en una ocasión un comandante me dijo, Valencia, hágame el favor y me llama, y yo ya estaba corriendo. Y me dijo, no, venga, mejora por la energía. No vaya, yo lo iba a mandar. Y él después me confesó que me iba a poner a hacer ejercicio. Pero por la actitud anticipada, resulta que no lo hice. Algunos se fueron aprendiendo ese secretico, ¿no? Pero ya luego, eso uno lo lleva a la vida cotidiana y se da cuenta que el ser diligente es un valor agregado muy importante. La Biblia dice, la mano diligente será prosperada, mas la mano negligente empobrecerá. A veces hay personas que no tienen ni el talento, no tienen la capacidad, pero solamente su actitud hace que las cosas puedan cambiar o puedan ser favorecidos por su actitud. Y cuando yo leo estos textos bíblicos, me doy cuenta la gran necesidad y como la preocupación del Señor enseñarnos, mostrarnos de que hay que ser diligentes, que hay que ser personas resueltas, que tenemos que eliminar tanto prejuicio, tanto obstáculo, tanta excusa. A veces nosotros nos volvemos tan mediocres, pasivos y argumentativos frente a lo que hay que hacer, que Dios en su misericordia nos tiene paciencia, pero Él quisiera que fuéramos más diligentes, que ni siquiera Él tuviera que decir las cosas y uno ya estuviera activo haciendo algo. Y escuchen esto, a mí me llama la atención estas 3 parábolas que están aquí en el Evangelio según San Lucas, porque cada una de ellas representa precisamente una actitud que tiene que tener un cristiano en todo tiempo. El primer discurso que Jesús da aquí, que está en Lucas 12:32, Él habla acerca del privilegio de nosotros tener tesoros, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Y dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y escuchen el verso 33, vended lo que poseéis y dad limosnas, hacedlo bolsas que no se envejezcan, tesoros, ¿dónde? En los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La invitación que Jesús da es a que nosotros aprendamos a tener tesoros, no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. Ahora la pregunta, hermano Guillermo, es, ¿cómo yo hago tesoros en el cielo? Bueno, si contrastamos los tesoros humanos o terrenales, uno hace tesoros aquí terrenalmente, ¿cómo? Pues trabajando, ahorrando, haciendo inversiones. Usted compra un inmueble, usted compra un patrimonio, hace algún tipo de negocio y usted va capitalizándose, ¿verdad? Y usted puede verlo físico, lo puede ver representado en una cuenta, lo puede ver representado, eso es mío, esa es mi utilidad, es mi ganancia, usted lo puede ver. Pero yo, ¿cómo puedo hacer un patrimonio en el cielo? Esa es la pregunta. Yo aquí ya sé cómo, digámoslo así,
a capitalizarme. En la tierra yo ya sé cómo hacer los negocios. Es más, no tengo, pero sé cómo hacerlos. Pero la pregunta es, necesito hacerlos en el cielo. Entonces la respuesta es, Jesús la da: no hagáis tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque los tesoros de la tierra, aunque son buenos y necesarios y tenemos que tenerlos, pero son vulnerables. Son vulnerables a que los ladrones, y no solamente los ladrones, las crisis, las escasez, las malas inversiones, tantas cosas pueden pasar. Esta pandemia, por ejemplo, nos enseñó de que nada es seguro, de que ningún país seguramente estaba preparado para este tipo de situación. Y esta vulnerabilidad la vivió todo el mundo. De manera que aquí en la tierra todo será sometido y será vulnerable, sometido a que pueda tener problemas, y vulnerable porque está al alcance de que el mal llegue. Pero el Señor dice: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni nada puede hurtarlo, nada. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Alabanzas al nombre del Señor. La invitación es a hacer tesoros en el cielo. Entonces, Yamilé, ¿cómo hago yo tesoros en el cielo? Resulta que el texto 35, el verso 35, empieza el Señor hablando del siervo vigilante. El siervo vigilante. Y dice: estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Y dice: y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran la puerta. ¿Cómo? Después, a los 5 minutos, enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá ¿qué? A servirles. Alabanzas al Señor. Y mira el verso 38: y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados sois aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque en la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre ¿qué? Vendrá. Aquí hay que analizar varios aspectos, hermano Jorge Esquivel. El primero es que el Padre, hablando, esto es una forma, es una metáfora donde se refiere a la venida del Señor. Y esa venida del Señor es donde Él dejó sus bienes. El Señor dejó sus bienes, sus patrimonios en manos de nosotros. Nosotros somos administradores de los bienes del Señor. Y en cualquier momento el Señor va a aparecer. Y Él va a aparecer a pedir reporte de nuestra administración. Pero dice allí que cuando el Señor llegue, Él va a tocar la puerta. En otras palabras, va a anunciar. Y esos anuncios son las señales que hoy en día estamos viendo. Cada vez que usted vea las señales, todo lo que habla Mateo 24:3, de todo lo que está pasando en el mundo, son señales. Cada vez que usted ve de rumores de guerras, cuando usted ve el cambio climático, cuando usted ve las pestes, cuando usted ve los terremotos, cuando usted ve la maldad como está aumentando, cuando usted ve la apostasía, cuando usted ve cómo el evangelio se está predicando en todo lugar, en todos los espacios, cuando usted ve todo eso, son avisos, señales, llamados de atención que Dios está haciendo no solamente a este mundo, sino a la iglesia. Pero dice ahí el texto que entonces cuando el Señor llame
y entonces se demoren en abrir la puerta. Es decir, en otras palabras, cuando usted y yo estemos relajados, sin estar sirviendo, no estemos involucrados, sino que estamos ocupados en lo nuestro, en nuestra universidad solamente, en nuestro negocio, en las cosas de aquí de este mundo, estamos tan afanados, ocupados, y el poco tiempo que tenemos, como estamos tan cansados, argumentamos, decimos no tenemos tiempo sino para descansar. Entonces usted no está siendo diligente, sino que aunque el Señor le mande señales, usted está en otro tema. Y resulta que el Señor dice que si Él llega a la primera vigilia, o a la segunda, a la tercera, pero si ve que aquel siervo está diligente, es decir, está a la expectativa, trabajando, dice que será bienaventurado. Y qué bueno entender eso, hermanos, que algunos piensan y están teniendo la actitud que dicen, no, yo cuando vea que ya la venida del Señor está cerca es que me voy a consagrar. O cuando yo ya vea que el Señor ya viene, voy a arreglar esta relación ilícita que llevo, me voy a casar. Otros dicen, no, ya cuando venga el Señor me voy a poner a servir, a evangelizar a todos mis amigos. Cuando yo sienta que ya el Señor viene, ahí sí me voy a hacer bautizar. Pero la pregunta es, ¿será que habrá posibilidad de hacer esas cuentas matemáticas? ¿Habrá posibilidad de yo jugar con esa expectativa? ¿Será que me alcanzará el tiempo para yo hacer esas maniobras? No. Por eso todo cristiano en este tiempo debe de ser diligente, tiene que estar activo, tiene que estar haciendo algo, tiene que estar involucrado, tiene que estar listo. No necesita que Dios te dé la orden, usted tiene que estar listo. En cualquier momento aparece mi Señor y lo que Él me ha dado, yo estoy a la expectativa. Mire, cuando un cristiano no está a la expectativa de la venida de su Señor, cuando un cristiano no está precisamente apercibido, es donde vienen tantos problemas. Cuando usted no está involucrado en la iglesia, cuando usted no está involucrado con su ministerio, cuando usted no está involucrado en administrar lo que Dios le ha dado, cuando usted no es diligente, cuando usted no es una persona que en todo momento está recreando su mente de cómo ser mejor para Dios, cuando usted simplemente está alimentando su ego, su orgullo y pensando en sus intereses personales, es algo que a Dios no le agrada. Y en cualquier momento el Señor va a aparecer y ya no habrá posibilidad de hacer algo para Dios. Recuerden, el domingo voy a predicar sobre los galardones y las coronas que el Señor nos va a dar en el tribunal de Cristo, porque habrá un tribunal para la iglesia. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde parará el impío, el pecador? Todos nosotros un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, pero ya no vamos a ser juzgados por el pecado, sino que vamos a ser juzgados por las acciones que omitimos, las acciones que no hicimos aquí en la tierra para la gloria del Señor. Cuando Dios te llamó para ejercer un ministerio, cuando Dios te dio un talento y lo enterraste, todo es un día en el tribunal, saldrá la luz y el Señor va a juzgar a cada uno según esas acciones, según la diligencia o la negligencia que tuvo. Por eso yo quiero un día en el tribunal de Cristo decirle, Señor, gracias porque pude esforzarme para servirte con todo el corazón. Administradores fieles y prudentes. Verso 41. Pedro, que era uno de los más inquietos, un poco más sanguíneo, no era tan tranquilo frente a las reacciones. Él era muy inquieto y le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre toda su casa para que a tiempo les dé su ración? Verso 43.
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga, siendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero mire el verso 45, hermanos. Préstele atención a este texto, al 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mire que no es, dice que no lo dice, no lo expresa, no lo comenta seguramente, pero ¿dónde lo piensa? En su corazón. Mi Señor se tarda en venir. Y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y escuchen esto: le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Verso 47. Aquel siervo que conociendo, escuchen esto, miren que no le habla a los no creyentes, le habla al creyente, esta parábola al creyente. Dice: y aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, escuchen esto, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado o se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano John Freddy, el día que el Señor a usted lo llame, el Señor sabe qué le dio, ya está inventariado, y Él sabe que le dio el talento de acuerdo a su capacidad. Y Él sabía que usted podía poner a rendir ese talento, y Él sabe que usted puede hacerlo. Entonces es allí donde el Señor dice que Él realmente, cuando alguien sabe hacer la voluntad del Señor y no la hace, lo considera como malo, siervo malo y negligente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando yo sé, Pablo, que yo tengo que servirle al Señor de alguna manera, que Él no me salvó. Mire, la salvación es gratuita, pero los galardones, escuchen esto, los galardones y las coronas que vamos a recibir son beneficios que recibimos por el esfuerzo, es decir, por nosotros corresponderle al Señor por la gratitud de la salvación. Quiere decir que si el Señor te salvó a ti y me salvó a mí, no es simplemente como cuando alguien recibe un título y lo cuelga en la oficina y ya presume que es el doctor o el ingeniero o el médico, no, y no hace nada. No, usted y yo, cuando el Señor nos salva, ya estamos comprometidos, somos deudores a tener que ser diligentes y empezar a servir de alguna manera. Algo tengo que hacer, algo. Y si usted dice: pero es que a mí nadie me ofrece, a mí nadie me dice, a mí no me tienen en cuenta, no importa si no te tienen en cuenta aquí en la iglesia. Yo me acuerdo uno joven, la juventud de mi generación, me acuerdo que algunos jóvenes, ellos eran muy inquietos por servirle al Señor, y era una iglesia muy grande, estamos hablando de 1200 hermanos, era la iglesia más grande en Cali en esa época. Entonces no había casi posibilidad de uno pertenecer a un ministerio. Y a veces Dios nos daba mensajes, inclusive nos daba mensajes. Y yo me acuerdo que yo me reunía con todos los muchachos y entre nosotros hablábamos, y alguno de ellos me decía: ¿cómo te parece, hermano José Luis, que el Señor me regaló este tremendo bosquejo? Y yo lo escuchaba y tremenda palabra. Y el otro también decía, y verdad, yo también, Dios me regalaba mis bosquejos, pero esos bosquejos teníamos que guardarlos porque sabíamos que no,
O sea, no había posibilidad de predicar nunca en la iglesia, nunca. Habían 60 predicadores. La iglesia podía durar tres meses o hasta más sin repetir predicador, sin repetir, imagínense. O sea, el servir era algo elitista. Pero esa generación, me acuerdo que aunque no podíamos ni predicar, es más, ni lo más básico de una iglesia, que a veces es el aseo, que no es denigrante ni tampoco es de baja estima delante de Dios, pero humanamente hablando, lo más básico no nos daban la oportunidad. Y yo me acuerdo que esa generación de jóvenes, ¿sabe qué hicimos? Dijimos, bueno, si no podemos servirle al Señor aquí, vámonos al Basuro de Cali a predicarle a esa gente del Basuro. Y me acuerdo que nos íbamos allí en la Simón Bolívar con 50. Esa era la entrada al Basuro. Esa montaña que ustedes ven al fondo, eso era el basurero de Cali hace unos 20 años atrás. Y encorbatados, bien vestidos, nos montábamos en los camiones de la basura. Y los gallinazos siguiéndonos. Y llegábamos allá y esperábamos que descargaran la basura, las personas reciclando, teníamos que esperar. Era tan fuerte y fétido el olor del basuro que nos salía sangre por la nariz, del olor tan fuerte que había ahí en ese lugar. Los gases, llorábamos allí. Y cuando la gente ya estaba tranquila y había reciclado su material para luego venderlo, ellos nos atendían y nos quedamos allá. No teníamos mucha capacidad, no teníamos mucha elocuencia, pero había voluntad, había diligencia. Y yo me acuerdo, hermanos, que en medio de toda esa situación tan difícil, que no era fácil evangelizar en plena basura, a veces nos invitaban a sus chozas, hacían precisamente con los residuos de la basura, hacían sus casas, y a veces nos invitaban a entrar a esas casas y sentarnos ahí en medio de la basura, y nos ofrecían de lo que ellos hacían ahí en medio de la basura, y uno tenía que tener valor y el amor del Señor y recibirles eso en el nombre de Jesús. Uno se consagraba en ese momento. Dice la Biblia, si bebieres cosa mortífera no te hará daño. Uno decía, hay poder en el nombre de Jesús, me tomo esta bebida. O sea, uno se consagraba, hermano. Y hermano, eso era impresionante porque íbamos caminando y eso parecíamos que estuviéramos en el Medio Oriente, porque íbamos caminando cuando ¡boom! Explotaba en un momento a otro el terreno de los gases metanos, explotaba. Eso parecía un campo minado y hermano, pero a nosotros eso nos daba alegría. O sea, nosotros éramos gozosos. Hasta construimos un templo allá en pura madera y todo, y gozosos. Y llegábamos a la iglesia a alabar y a glorificar al Señor, y contentos y bien vestiditos. Y algunos líderes nos decían, ¿y ustedes por qué están tan contentos? ¿Y ustedes por qué? Y nosotros calladitos, no, haciendo tesoros en el cielo. Haciendo tesoros en el cielo. Y a veces cuando no íbamos al basuro, decíamos, nos reuníamos y decíamos, ¿cuál es la programación para esta semana? Decíamos, el domingo vamos a la escuela dominical. Llegamos temprano a orar. Después de que almorcemos, nos montamos en el transporte público y vamos a evangelizar hasta que nos alcance el dinero. Nos montamos, en ese tiempo no estaba el sistema masivo, sino los buses, las busetas. Y nos montábamos y predicábamos hasta donde llegara la ruta y nos devolvíamos. Luego nos bajábamos en el departamental, en el hospital departamental. Y en ese tiempo no había tanto protocolo para entrar a orar por los enfermos. Entrábamos a orar por los enfermos. Unos nos íbamos para el departamental y otros se iban para el psiquiátrico. Ahora, en ese tiempo dejaban entrar a donde el psiquiátrico. A veces nos turnamos, a veces yo iba al psiquiátrico y otros iban al departamental. Cuando ya terminábamos tipo 4 o 5 de la tarde, de una ya sabíamos, tenemos que volver al templo. Volvíamos al templo, pero antes de llegar al templo pasábamos por un amigo que ya lo habíamos invitado al culto. Y uno llegaba con el amigo y sacaba pecho, uno entraba con el amigo, ¿verdad?
una almita, ¿verdad? Aquí llevo una almita, uno decía. Y uno se sentaba con el amigo y uno sacaba pecho. Traje un alma para la gloria del Señor. Y ese día uno quería que predicara el mejor predicador ese día. Y después, por la noche, decíamos, bueno, se acabó el culto. ¿Quién no vino? ¿Quiénes de los muchachos no vinieron, hermanos? No, que no vino Julián, vamos a visitarlo. Y si había un músico, venga hermano, usted que toca la guitarra, vamos y llevémosle serenata. Terminábamos a las 10, 11 de la noche un domingo, reventados, pero llenos de gozo y de alegría, para la gloria del Señor. La Biblia dice, no digas que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nada declararás con sabiduría. Pero realmente extrañamos esos tiempos. Extrañamos como esa pasión y esa diligencia por servirle al Señor hoy en día es sorprendente. Ya, la verdad, yo estoy sorprendido. Y muchos pastores estamos sorprendidos de ver que los cristianos hoy en día ya no quieren servirle al Señor. Son más diligentes en su negocio, en su trabajo, hasta en su rutina personal del ejercicio y de tantas cosas. Son más diligentes en eso, pero no le sirven a Dios, no quieren. Si les sobra, de pronto yo le sirvo al Señor. Pero dice el texto aquí, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. Y hermano, yo leí esto en otra versión y en el idioma, en el griego, y me impactó mucho porque este texto da a entender que cuando Dios a ti te da algo y no eres diligente, podemos tener problemas. Y a veces el miedo, el castigo no es una motivación para uno servirle al Señor. Pero sí, hermanos, a veces Dios quisiera evitar, a veces confrontarnos de tal manera y de pronto de no, que el Señor no nos toque por donde más nos duele. A veces ponemos de excusa que no, que los hijos, y a veces los hijos nos pagan mal, o quizás ellos puedan sufrir consecuencias por la negligencia nuestra. A veces no, que es el trabajo, y a veces, o el empleo. Bueno, a veces pones de excusa eso y Dios te lo puede quitar. A veces pones de excusa, no, que es que mantengo cansado, tantas cosas. Mira, a Dios no lo va a convencer ni a persuadir con nuestros argumentos. Él sabe la capacidad que tú tienes. Él sabe si tú eres diligente o no eres diligente, Él lo sabe. Por eso, evitemos ser azotados, evitemos tener problemas con Dios, evitemos no ser censurados. Mire, cuando uno le sirve al Señor siendo diligente, sin que Dios le diga a uno, sin que el pastor le diga, sin que el líder le diga, usted ya está mejor, mejora por la energía. Dios quiere eso. La Biblia dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Cuando yo soy flojo, cuando yo no quiero comprometerme con Dios, entonces el Señor dice, listo, yo tengo mucho pueblo que me puede servir y lo puede hacer mejor que tú. Por eso el Señor dice que al que se le da, se le demandará bastante. O sea, esa demanda que Dios hace, Diana, o sea, cuando Dios te demanda a ti algo, es porque Él ya te lo dio. Entonces, Él está simplemente reclamando algo normal, algo justo. Steven, cuando Dios te da algo a ti, Él sabe que tú lo puedes hacer y te lo demanda, porque Él te lo dio. Pero si tú no lo haces, te azota. Nayib, cuando Dios te llama y te da algo, Él sabe que tú lo puedes hacer. Y tienes que mostrar diligencia. Y tienes que ser fiel. Iglesia, yo siento el Espíritu de Dios hablando en esta temporada de una forma increíble. Yo no sé si
si usted está entendiendo la exhortación del Espíritu Santo en este tiempo. Si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hermano, este año Dios quiere más diligencia de sus administradores, que sean diligentes, fieles y prudentes. Porque la prudencia hace parte también de la diligencia, donde yo tengo que saber cuidar lo que Él me ha dado. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Quiero terminar diciéndoles que no digamos mi Señor se retarda. No, la venida del Señor se demora. Habrá otro tiempo, en otra temporada, cuando termine la universidad, cuando me case, cuando supere esta tentación. Mire, hermanos, no hay excusa. Esta noche el Señor nos invita de que antes que Él diga la palabra, usted y yo seamos diligentes. Estén en sus pies. Yo quiero invitar a los músicos que ellos interpreten por el Espíritu qué canción entonar. Y yo quiero invitar a alguien que sienta en esta noche, que sienta el deseo de servirle al Señor, pero lo más importante, escuchen esta palabra que quiero decirles, que sientan que ese talento que tiene se active hoy. Porque a veces usted lo tiene, pero se siente pesado, se siente pesada, siente como que le falta avivamiento. Bueno, yo quiero hacer una oración especial por avivamiento. Que eso que usted siente allí, que eso que Dios le ha dado, hoy se active. Y usted sienta otra vez el gozo, la alegría, el entusiasmo, la diligencia de servirle al Señor. Venga, aquí hay un altar. Usted puede venir esta noche y ahí en el altar puede hablar con Dios. Qué bueno hacer esta oración, hermano especial. Yo quiero hacer esta oración porque este año Dios va a empezar a impartir ministerios especiales, dones especiales. Y si usted no muestra interés, el Señor no te va a obligar. Esto tiene que ser voluntario. Por eso cada vez que se hace el llamado al altar, cuando se hace el llamado, mire, no soy yo, es el Espíritu de Dios que a través de mi vida te llama. Y uno tiene que mostrar diligencia, uno tiene que mostrar la actitud correcta. Recuerde que la actitud en el siervo diligente será algo determinante. Y mientras canta esta canción, usted puede venir aquí al altar en esta noche. Amén. Si te puedo servir, aquí estoy, en tus manos
Señor, yo lo haré. Yo obedeceré. Dígaselo. Dígale: sin reservas. Sin reservas te seguiré. Yo lo haré. Señor, yo obedeceré. Te serviré. Sí, Señor, te serviré. Obedeceré todo lo que tú me digas. Haré. Lo que tenga que hacer, Señor, lo haré. Lo haré, lo haré, Señor, lo haré. Obedeceré, Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y a donde yo estuviere, ahí estará mi servidor. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos donde sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad muchos. Pero tú, sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el nombre de Jesús, que se activen los dones del Espíritu Santo sobre sus vidas. Que hoy el Señor te haga un llamado especial. Que toda objeción, que toda excusa, que toda negligencia, toda pereza se deshace, desaparece, la erradicamos en el nombre de Jesús. Y que en esta noche haya deseo y pasión por servirte, Señor, sin reservas, sin condiciones. Vamos a ser administradores fieles y prudentes. Vamos a ser diligentes. Vamos a hacer tu voluntad, y lo vamos a hacer con todo el amor, con todo el cariño, con toda la dedicación. No habrá excusa, no habrá un porqué. Señor, obedeceremos, te serviremos, lo haremos otra